En este trabajo planteamos una metodología a través de una secuencia didáctica para enfrentar algunos problemas de tipo cognitivo en los que nos vemos inmersos cuando impartimos los cursos de cálculo vectorial, que normalmente forman parte de algunas licenciaturas en ciencias y de ingenierías, y más particularmente en el estudio de las superficies cuádricas, que es uno de los ejemplos en donde observamos estos problemas cognitivos. Para ser aún más específicos, estamos hablando del desarrollo de la inteligencia espacial de nuestros estudiantes, que normalmente es necesaria para poder visualizar, para poder comprender varios conceptos de esta asignatura. Y es que no solamente las superficies cuádricas de las que vamos a hablar un poquito más a continuación requieren del desarrollo de la inteligencia espacial, sino todos los conceptos que vemos ahí enlistados. La concepción del espacio de tres dimensiones, que normalmente en matemáticas y en ingeniería se conoce como R3. Estamos hablando de un producto cartesiano de tres copias de los números reales. Ese es el espacio donde normalmente trabajamos. El concepto de límite en tres dimensiones también requiere de cierta inteligencia espacial, y desde luego todos los demás conceptos que están construidos a partir de estas nociones, las derivadas parciales direccionales, así como la integración múltiple. ¿Qué son las superficies cuádricas y por qué la estamos utilizando como punto de partida para hablar de esta metodología que esperamos resuelva este tipo de problemas? Son superficies más o menos fáciles de manipular. Son ejemplos, los primeros ejemplos que nosotros utilizamos tanto en los cursos de geometría analítica vectorial, ¿verdad? En los cursos de geometría analítica en tres dimensiones donde se utilizan ya vectores, y no son tan extrañas en el sentido de que son el análogo de las cónicas, pero hablando ya en un espacio euclídeo tridimensional. En este punto nosotros suponemos que un estudiante que ya está abordando un curso de cálculo vectorial ya tiene nociones de geometría analítica, ya maneja con cierta soltura las cónicas, las curvas cónicas, que son objetos de dos dimensiones, y entonces nosotros podemos hacer el salto más o menos natural a los objetos de tres dimensiones, que son en este caso nuestras cuádricas. En la imagen nosotros podemos ver ejemplos de estas superficies, como lo son la elipsoide, el cono, el paraboloide elíptico, el hiperboloide de una hoja y el de dos hojas, y el paraboloide hiperbólico. Estos objetos normalmente también se asocian con algunos objetos físicos que se han observado a través de la experiencia por parte de los alumnos. Cuando uno trabaja con estas superficies, normalmente lo hace a través de las ecuaciones, que como pueden ver en los ejemplos, cumplen la característica común de ser ecuaciones de segundo grado en las tres variables, completamente en analogía, como ya lo habíamos mencionado, con las ecuaciones de las cónicas, que son ecuaciones de segundo grado en dos variables, porque estamos hablando del plano en aquel caso. Estos objetos geométricos se tratan en un principio, en un curso de cálculo vectorial, porque nos van a servir como ejemplos de superficies en las que nosotros vamos a poder estudiar todos los demás conceptos del cálculo vectorial, los límites, las derivadas, las integrales, etcétera. El problema es que cuando nosotros comenzamos a trabajar con estos objetos geométricos, se requiere fuertemente de la inteligencia espacial. Es conveniente tener ya desarrollada la inteligencia espacial, ser capaz de visualizar algunos objetos para luego poder comprender algunos conceptos que dependen de ello. Y es así que nosotros planteamos una secuencia didáctica como una metodología que nos permite enfrentar este problema, que nos permita desarrollar la inteligencia espacial al tiempo que tratamos los conceptos que nosotros necesitamos en cálculo vectorial. La secuencia que nosotros proponemos tiene como objetivo de aprendizaje comprender y utilizar los conceptos de curvas de nivel y de secciones para poder así hacer un análisis de una superficie cuádrica en tres dimensiones. Y vaya, los saberes que nosotros queremos desarrollar con esta secuencia didáctica son los siguientes. Los conocimientos son las ecuaciones de las curvas de nivel y las secciones de una superficie, es decir, qué significan el concepto curva de nivel y el concepto sección. Asimismo, es deseable que nuestros estudiantes, tras estos procesos, puedan identificar la relación que existe entre los objetos geométricos que representan estas curvas de nivel y estas secciones
con las ecuaciones que les corresponden. Esto en principio ya se desarrolló en cursos de geometría analítica en el pasado. En cuanto al saber hacer, la intención es que los muchachos empleen la creatividad para dibujar las gráficas de varias curvas de nivel de una superficie dada, es decir, que a través de la experiencia, ya no necesariamente echando mano de su inteligencia espacial, sino a través de la experiencia, ellos puedan reproducir algunas curvas encima de estas superficies y entonces, con base en esta experiencia, poder desarrollar su intuición geométrica. El material que se espera desarrollar, la evidencia de aprendizaje, es una animación hecha en GeoGebra o bien una maqueta hecha de manera física. En cuanto al saber ser, desde luego, también es necesario que el estudiante tenga ciertas habilidades para relacionarse con sus compañeros porque vamos a plantear una actividad en equipo y, como todos sabemos, es necesario tener habilidades como una comunicación asertiva, como el trabajo colaborativo, la delegación de responsabilidades, entre otras. ¿Por qué hablamos de las secciones y de las curvas de nivel? Son conceptos geométricos, son técnicas que se desarrollaron en otras áreas y que nos permiten visualizar un objeto de 3 dimensiones. Las áreas donde normalmente ocurre esto es en la geometría descriptiva y el dibujo técnico, donde nosotros podemos analizar un objeto de 3 dimensiones haciendo cortes, dibujando sus vistas desde diversos ángulos y sobre todo de la topografía y de la arquitectura, que son áreas con las que seguramente han tenido contacto nuestros estudiantes. Las curvas de nivel normalmente se utilizan en topografía para representar las altitudes de un terreno, los accidentes geográficos. A través de estas líneas, que son las que se pueden observar en la animación de la izquierda, ustedes pueden representar qué tan alto es un terreno, qué tan bajo, cuál es la región que se encuentra a la misma altitud, etcétera. En cuanto a la arquitectura, ustedes pueden ver a la izquierda un corte longitudinal de una vivienda. El objetivo en la arquitectura al hacer este tipo de dibujos es mostrar la distribución de algunos espacios, desde luego, y con eso podemos nosotros perfectamente saber en qué estaba pensando el arquitecto que proyectó la vivienda. A la derecha tenemos un óleo en donde se representa un aguacate cortado en 2 sentidos y lo pongo de referencia porque quiero que observen que de acuerdo a la orientación que nosotros observamos tanto en el terreno de la izquierda como en el de la derecha, ¿a qué me refiero? A que nosotros al estar parados pensamos en una parte de arriba y otra parte abajo. Los cortes que se necesitan para hablar de las curvas de nivel son en este sentido, son horizontales por decirlo de alguna manera, mientras que los cortes que se observan en el aguacate son verticales en estos 2 sentidos también, ¿verdad? Esa es la diferencia entre las secciones y las curvas de nivel. Eh, las secciones en este caso estarían siendo los cortes que realizamos de manera vertical, como se pueden ver en el aguacate. Y es prudente hablar de que esta técnica de hacer una serie de cortes forma parte de las técnicas que se emplean en el diseño. Esta técnica se le conoce con el nombre de planos seriados. Precisamente por eso, porque son una serie de planos cuya consecución nos va mostrando cómo se va desenvolviendo el volumen. Si analizamos un poco cómo se están construyendo estos objetos geométricos tridimensionales, observamos que tenemos una colección de planos, que son objetos de 2 dimensiones, que las orillas de estos planos, por decirlo de alguna manera, son curvas, o sea, nuestros objetos están limitados por curvas, que son objetos de una sola dimensión, y que los cortes se realizan en cualquier dirección para nosotros construir el volumen. Sin embargo, en cálculo vectorial, para que nosotros podamos manipular las superficies cuádricas, basta con que nosotros hagamos los cortes en 3 direcciones. En las direcciones de X e Y, como sucedería para las secciones, y en la dirección perpendicular a Z, que estaríamos en este caso hablando de las superficies o curvas de nivel. Para mostrar un poco mejor cuál es la idea en el caso de las superficies en general, todavía no estamos hablando de las cuádricas, permítanme mostrarles esta superficie dibujada en GeoGebra, es parte de un objeto geométrico realizado
en línea. Y la idea de los cortes es la que se puede observar ahí. Nosotros tenemos un plano de color verde claro, turquesa, que está cortando a la superficie y entonces estaríamos hablando de una sección en el caso de la curva de color negro. Para poder apreciar mejor este tipo de curvas, nosotros podemos hacer desaparecer la superficie y entonces nos quedaríamos única y exclusivamente con la curva en el plano color turquesa que corresponde a la sección. Eso nosotros entendemos por sección. En el caso de los planos seriados, esa sección sería la orilla, la curva, que delimita a uno de los planos. El plano que es precisamente el que corresponde a este plano de color turquesa. En este caso estamos apreciando un paraboloide circular y estamos viendo un plano que nos genera a las secciones que nosotros observamos de color azul y que son parábolas. En ese caso, si yo observo la figura de esta manera, tengo estas curvas de color azul, que son parábolas, que estarían también en la dirección de este plano verde, pero que estarían cortadas en planos diferentes. Se distinguen de las curvas de nivel, que en este caso son círculos, porque los cortes son de manera horizontal. Si en este caso también quitamos la superficie, e inclusive podemos quitar nuestro plano, podemos observar cómo se puede construir la figura a través de una serie de secciones y de curvas de nivel. Digamos que lo que estamos observando simplemente son las orillas de los planos seriados. Un tercer ejemplo, que es conocida como la silla de montar, es ese que ustedes observan en pantalla. En este caso, las secciones en las dos direcciones y las curvas de nivel son distintas entre sí. Permítanme de nuevo quitar la superficie y ahí podremos apreciarlo. Los cortes en esta dirección, por ejemplo, se antojan parábolas que abren hacia abajo, mientras las que están en esta otra dirección son parábolas que abren hacia arriba, y si vemos las curvas de nivel, son hipérbolas. La variación es muy pequeña de un nivel al otro, pero más o menos puede apreciarse. Y de nueva cuenta, podemos dilucidar cuál es la superficie haciendo uso de estos objetos geométricos. Si fuesen planos seriados, tendríamos planos seriados en las tres direcciones. Las dos secciones que corresponden a las direcciones de X e Y los curvas de nivel que corresponden a la dirección Z. Lo relevante de la secuencia de aprendizaje son estos 4 rubros que nosotros podemos ver en pantalla. La secuencia del procedimiento a seguir consistiría en formar grupos de 4 personas al interior de nuestros salones de clase y presentarles las rúbricas bajo las cuales se va a evaluar todo el trabajo. ¿Por qué de esta manera? Nosotros estamos acostumbrados a evaluar al final, esta no va a ser la excepción, pero el conocer las reglas del juego nos va a permitir trabajar de una mejor manera. Cada equipo va a decidir sobre qué superficie va a trabajar. En este caso hay que determinar una de las cuádricas, que sería la sugerencia, y para luego determinar los materiales que se van a emplear. Si se va a elaborar una maqueta o bien se va a realizar una animación, lo ideal en este caso es que aunque estemos con estudiantes de licenciatura, vale mucho la pena que se elabore una maqueta, que las cuestiones sean físicas, que sean materiales que se puedan manipular, porque recordemos que el perfil de nuestros estudiantes, hablando de ciencias experimentales o de ingenierías, pues es un perfil asiduo a elaborar, a maquinar, a trabajar con las manos, a construir algo. En algún momento vamos a exponer la maqueta que hayamos elaborado y finalmente, a través de una discusión grupal, vamos a hacer la evaluación de la evidencia de aprendizaje. ¿Cómo vamos a evaluar? Si es tan importante la evaluación y que la decimos al inicio, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a utilizar estas 4 herramientas que se enlistan en el recuadro de abajo a la izquierda. Vamos a hablar de una lista de cotejo para analizar las características que debe de tener nuestra maqueta. Vamos a hablar de una rúbrica para evaluar el proceso de elaboración de la maqueta.
Vamos a plantear un debate para realizar una coevaluación y es deseable que el profesor maneje una bitácora para ir haciendo el registro de todos los eventos que se puedan observar al interior del aula, al interior del salón de clase. Las estrategias a las que corresponden estos procedimientos tienen relación con el aprendizaje basado en problemas y con las técnicas de enseñanza-aprendizaje, elaboración de proyectos, estudio de caso, equipos colaborativos, exposición, debate. El producto a evaluar, finalmente, va a ser un portafolio de evidencias en el que habrá que incorporar fotografías de todo el proceso, el informe de los cálculos, que también va a ser importante, y pantallazos de las gráficas realizadas, porque será necesario realizar gráficas para poder hablar de los planos seriados y la maqueta misma. Para la evaluación vamos a hablar de 3 instrumentos básicamente. Una rúbrica, como ya habíamos mencionado, un cuestionario de opción múltiple y una lista de cotejo. Vamos a explicar rápidamente en qué consisten las 3 cosas. Para la evaluación del desempeño, que es el saber hacer, nosotros estamos planteando esta rúbrica y en la pantalla ustedes pueden observar cómo la emplearíamos para evaluar la manera en que se desenvolvieron nuestros estudiantes al realizar la maqueta. Hay varios rubros, nosotros estamos poniendo, por ejemplo, si se identifica con claridad la superficie que se va a realizar, y entonces hay 3 rubros en los cuales vamos a nosotros a calificar y que les vamos a otorgar cierto puntaje de acuerdo a lo que observemos. Si se elige la superficie cuádrica, como las que se revisaron en clase tentativamente, pues tenemos 10 puntos. Si se elige una superficie cuádrica cuya representación no es viable, es decir, que los parámetros que se eligieron no son los adecuados, que la superficie no está lo suficientemente destacados sus relieves como para poderle ejemplificar, etcétera. Entonces tenemos 7 puntos. Y si de plano tenemos problemas para decidir cuál es la superficie que se va a representar, pues entonces otorgamos 5 puntos. Lo mismo con los demás rubros, si se eligen adecuadamente cuántas y cuáles serán las curvas de nivel a ejemplificar, los cálculos realizados, si la gráfica resulta, se realiza de buena manera en GeoGebra, etcétera. Todos estos rubros que ustedes pueden ver en la pantalla y estamos seleccionando de color verde un ejemplo de calificación con este instrumento. Por otro lado, el cuestionario de opción múltiple pretende revisar cuál es el grado de entendimiento de los conceptos, las técnicas y las cuestiones técnicas en matemáticas que se requirieron para la elaboración de la maqueta. Esto es algo importante de realizar al final, porque el objetivo es que nosotros logremos en el estudiante un mejor entendimiento de acuerdo a los procedimientos que se llevaron a cabo de manera presencial, de manera manual. Lo que uno esperaría es que este trabajo, esta manera de realizar la maqueta, nos permita tener un mejor entendimiento de las matemáticas, que es, a fin de cuentas, nuestras pretensiones. Finalmente, la lista de cotejo estaría evaluando las actitudes y las habilidades que tienen los estudiantes para relacionarse. En este caso, planteamos una lista de cotejo porque de alguna forma pensamos en que la cualidad que se menciona a la izquierda, el aspecto a considerar, se tiene o no se tiene. Si durante algunas sesiones de exposición por parte del profesor se procuró preguntar las dudas, esa es una actitud también que nos gustaría evaluar. Si se considera que se colaboró y apoyó en una buena manera a los compañeros, etcétera, etcétera. Con este instrumento se pueden evaluar las actitudes y además de estos 3 instrumentos, podríamos en el debate pues compartir las opiniones que se tienen por parte de los estudiantes y desde luego en la bitácora ir registrando las áreas de oportunidad de esta metodología.